En esta ocasión vamos a seguir el estudio, la enseñanza que tiene como título Hag Sukkot. En este caso, las fiestas o la fiesta de las cabañas. Ya habíamos empezado este estudio anteriormente y habíamos visto varios pasajes de las Escrituras donde el mismo Eterno le dice primeramente a Moisés cómo es que esta fiesta o esta convocación se tiene que dar. Vamos a repasar algunos de estos pasajes que vimos anteriormente y vamos a ver algunos aspectos que hoy en día se tienen en cuenta en lo que es el judaísmo y cómo es que grupos, por ejemplo, como los de el mesianismo o los de las raíces hebreas están tomando estos pensamientos y cómo los están haciendo suyos, creyendo que es parte de las escrituras. Y cómo es que nosotros como creyentes en el Eterno a través de Yeshua tenemos que tomar esto, si es que debemos seguir los pasos del judaísmo o tenemos que centrarnos más bien en lo que dice estrictamente la palabra y más sobre todo en la revelación que trajo Yeshua como Mesías de Israel. Porque recuerden, el referente de nosotros es Yeshua. Y obviamente Yeshua, siempre y cuando esté entendido desde las escrituras que quedaron, no solamente en lo que es el Tanaj o el Antiguo Testamento, si le quiere llamar así, pero también en lo que son los escritos nazarenos o Nuevo Testamento, si es que quiere llamarlo así. Entonces, para empezar y entender un poco más esto de lo que es la fiesta de las cabañas, hay que recordar primeramente que el Eterno le dio al pueblo hebreo, después que lo sacó de Misraim, Egipto, 7 convocaciones anuales. Y de esas 7 convocaciones anuales, 3 de ellas son fiestas. Además, obviamente, le dio lo que es o lo que son los Shabbatot, o sea, los Shabbat, los sábados. De estas 7 convocaciones, como se dijo, 3 de ellas solamente son fiestas. Las demás son convocaciones comunes. Obviamente que cada convocación es un tiempo en el cual no se debía trabajar, como las demás fiestas. O sea, en este caso, las 3 fiestas anuales que el Eterno le dice al pueblo hebreo que celebren, que festejen. Estas convocaciones son las siguientes. La primera convocación de pan y sin levadura, la segunda convocación de pan y sin levadura, que de hecho es una fiesta, la tercera convocación de semanas o Shavuot, la cuarta convocación que es la de aclamación, la quinta convocación que es la de la cobertura o expiación, la sexta convocación es Sukkot o cabañas y la última convocación, que es la que se ha traducido al castellano o español como asamblea o convocación del octavo día. Esas son las 7 convocaciones anuales, obviamente más el Shabbat, que es algo que es semanal. Así de que estas son las convocaciones y la que nos corresponde, que ya habíamos empezado, es la convocación y fiesta de cabañas, o sea, Sukkot. Recuerde que Sukkot es una palabra hebrea en plural. En singular vendría a ser Sukkot. Y eso es algo que también vamos a compartir hoy. Pero para que tengamos una mejor idea, vamos a ir al libro de Devarim, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 13. Dice, después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás o festejarás la fiesta de cabañas o Sukkot por 7 días. Y noten algo bien interesante y es algo que quiero que ustedes siempre se tengan en memoria. Cuando hablamos de Sukkot, solamente son 7 días. Obviamente habíamos dicho anteriormente que la última convocación, o sea, la octava convocación después de los 7 días de cabañas, por eso se llama octava, a pesar de que puede estar ligada o conectada a Sukkot, básicamente esta convocación sí es diferente a Sukkot. ¿Por qué? Porque aquí vemos que
realmente cabañas solamente son por 7 días. El primer día, que es el día 15 del mes séptimo, y el último día después de 7, comenzando desde el 15, sería el 21. Y durante todos esos 7 días es que las cabañas o las sucot deberían estar de pie. En el último día de cabañas, o sea, en el día 21, todos los sucot, o sea, todas las cabañas o todas las sucot deberían ser desarmadas o eran desarmadas en el pueblo hebreo. Entonces vemos aquí que solamente según el mandamiento que estamos leyendo y que hemos leído en otros pasajes también de las Escrituras, especialmente en estos pasajes de la Torá, solamente son 7 días, no son 8 días, sino 7 días, comenzando desde el 15, terminando el 21. Obviamente, de esos 7 días de cabañas de Sucot, solamente el primer día era convocación o era convocación. En este caso, una cita apartada, una mikra kodesh, como en hebreo se dice, o la expresión hebrea cita en este pasaje. Es una mikra kodesh, una cita, una convocación apartada, separada por el Eterno, para que tengamos esa cita con Él. Nosotros vamos a tener esa cita con el Eterno. No es que el Eterno la tiene con nosotros, sino que nosotros tenemos esa cita con Él. Es de ahí que ninguna persona en ese momento, entre el pueblo, entre la familia del Eterno, no podía trabajar, porque ese día era dedicado al Eterno, a prestar atención completamente al Eterno. Entonces son 7 días. El primer día se armaba la azúcar, se armaba la cabaña, cada familia, cada cabeza de hogar, y en el séptimo día, contando desde el mismo 15, o sea, en el día 21 del mes séptimo, se desarmaba la azúcar o se desarmaba la cabaña o la enramada, que también se puede traducir. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque tristemente se ha confundido y se ha hecho creer de que la fiesta de Sukkot o de las cabañas se lleva hasta el octavo día. No, no llega hasta el octavo día. Que después del último día de cabañas, al día siguiente, o sea, en el octavo día, hay una convocación. Claro que sí. Enseguida está la convocación octava o la convocación del octavo día. Claro que sí. Pero no estaba ligada a cabañas en el sentido de que las personas todavía podían tener su suca en ese día. No, para ese día ya todas las sucot, todas las cabañas deberían estar desarmadas. Habiendo dicho eso, también vale la pena recordar que el mandamiento que estamos leyendo aquí, de hecho vamos a terminarlo, y dice en el 14, te gozarás en tu festival, o sea, en tu fiesta. ¿Por qué? Porque era una fiesta, era un Hag. Por lo tanto, Hag se debe entender como la misma palabra lo explica. Según lo que nosotros estudiamos, la palabra Hag viene es de lo que es el verbo Hagat. Y el verbo Hagat tiene que ver con estar dando vueltas, pero dando vueltas en forma de danza. Por ende, tenemos que comprender que esto sí que era una fiesta como tal, un festival donde se danzaba, donde se cantaba, donde la gente estaba contenta, donde la gente compartía su humor, donde la gente expresaba el contentamiento, no solamente entre ellos, pero sobre todo para con el Eterno. Agradecida de que el Eterno hasta la fecha los había bendecido y los iba a seguir bendiciendo si se mantenían en la obediencia. Entonces, dice de nuevo, te gozarás en tu festival, en tu fiesta, con tu hijo y tu hija, tu esclavo o tu siervo, y tu esclava o tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus comunidades. Harás un festival o una fiesta para el Eterno, tu Elohim, Dios, por 7 días, y vuelve de nuevo a recalcar. 7 días, no dice 8 días, 7 días, desde el 15 hasta el 21.
El día 15 se armaba el azúcar o la cabaña y el día 21 se desarmaba. Obviamente se desarmaba al final o antes de que ese día acabara. ¿Qué más dice? Dice por 7 días en el lugar que escoja el Eterno. Entonces, eso es otra cosa más que tenemos que recordar. No es en el lugar que uno escoja, no es en el lugar que a uno se le antoje, sino es en el lugar que el Eterno decida dónde debe de hacerse. Obvio, a pesar de que no podemos hacer el mandamiento como tal, sí podemos recordar y podemos emular algo del mandamiento como una forma pedagógica de lo que pudo haber sucedido en ese momento o en los tiempos pasados. Pero el mandamiento es este. El mandamiento es en el lugar donde el Eterno escoja. Y vuelve a decir, porque el Eterno tu Elohim, Dios, bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás muy alegre. Entonces, ¿en qué consistía la bendición? La bendición consistía cuando los hebreos obedecían el mandamiento al pie de la letra. Recuerde que hubo un rey en Israel, más que todo recordando al Israel de las 10 tribus del norte, que decidió cambiar la fecha y el lugar de esta convocación, de esta fecha. Sabiendo él que se tenía que ir en el séptimo mes a Jerusalén, él por su propia cuenta decidió cambiar el séptimo mes y traspasarlo al octavo mes. Y eso lo estudiamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, miren lo que dice desde el verso 25. Dice Jarobán, o en esta versión, Jeroboam, reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón, noten esto, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Eterno en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? El hombre tuvo cierto miedo, tuvo cierto recelo que las 10 tribus o la gente de las 10 tribus, los cuales él gobernaba, fueran a Jerusalén como el mandamiento lo dice. Y mire lo que él decide. Y dice, el corazón de este pueblo se volverá a su Adón Roboam, rey de Yehudá. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Yehudá. Y habiendo tomado consejo, el rey, o sea, Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén. O sea, ¿para qué siguen subiendo allá? Vamos a hacerlo diferente. He aquí tus Elohim, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Misraim, Egipto. Puso el uno en Bethel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba a servir o a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común, que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo. ¿Se dan cuenta de esto que él hizo? Tuvo miedo de que la gente lo abandonara, a pesar de que el Eterno le prometió que iba a estar con él siempre y cuando él le sirviera, siempre y cuando él nos apartara. Dudó de la protección del Eterno, dudó de la palabra del Eterno, no tuvo emuná, no tuvo confianza en el Eterno, no tuvo confianza en la palabra del Eterno y decidió crearse sus propios días, crearse sus propios días festivos. En vez de seguir lo que el Eterno había dado, decidió más bien poner otro día y agregar otras cosas más. El Eterno nos está dando a nosotros la oportunidad de seguir de este sistema mundial, de este sistema pagano,
y abandonar todas esas convocaciones o estas festividades o fiestas o festivales que el mundo ofrece para tomar lo que Él nos ofrece según su palabra y entendiéndolo ahora, teniendo como referente a nuestro Maestro Yeshua. Ya no lo vamos a hacer como los hebreos lo hacían antes, porque en Yeshua se cumplieron todas estas. Pero ¿qué hizo este hombre, Jeroboam? Más bien de seguir el mandamiento, siguió más bien sus propios deseos y cambió el mandamiento. En vez de hacerlo el día 15 del séptimo mes, dijo, no, vamos a moverlo al octavo mes. Y ya no va a ser en Jerusalén. Ahora va a ser en Betel y va a ser en Dan. Y además le agregó los becerros estos de oro, estos ídolos que él le animó al pueblo hebreo de las 10 tribus a que le sirviesen. Y que dice, además, semejante a la fiesta que había en Yehudá. Y subió al altar que hizo en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes, Coanim, para los lugares altos que había edificado. Inclusive, él eligió Coanim de entre no los levitas. Recuerden, los Coanim no pueden ser tomados de otra tribu, sino de la tribu de Leví. Y no solamente de la tribu de Leví, pero tenían que ser hijos de Aarón. Y él no hizo eso. O sea, le llevó la contraria completamente al mandamiento. Y vino entonces un problema grave. ¿Y qué dice? Sigue diciendo. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, fecha que inventó su corazón. Mire lo peligroso que es inventar algo, que es hacer algo que no fue mandado por el Eterno, o por lo menos, a no ser que el Eterno hubiera dicho, bueno, cambiaron la regla del juego. Pero si no hay nada de eso, uno no puede ponerse a inventar, de crear o hacer cosas nuevas. ¿Qué más dice? Dice, hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y ya sabemos la historia, cómo terminó. Cómo le fue tan mal por haber hecho esta hazaña, por haberle llevado la contraria al Eterno. Entonces tenemos que tener bastante cuidado cuando uno decide y dice, bueno, el Eterno manda así, pero yo lo quiero hacer asá. El Eterno lo dice claramente, tiene que ser en Israel, en Jerusalén, pero yo lo quiero hacer aquí, decir que ese es el mandamiento. Ahora, usted puede armar su suca en su propia casa de una forma pedagógica para ilustrar o recordar cómo es que el Eterno pudo haberlo sacado, pero usted de ninguna manera puede decir, ese es el mandamiento y tienen que hacerlo todo el mundo igual como yo lo estoy haciendo. Usted puede decir, voy a recrear lo que pudo haber sido el mandamiento y puede armar su suca en su propio lugar, pero nunca decir, este es el mandamiento, porque entonces se está poniendo una soga en su cuello. Y este es el problema que se ha levantado entre las personas. Y no solamente el hecho de armarse suca en cualquier lugar y decir que ese es el mandamiento, que se está cumpliendo el mandamiento, sino que va más allá, porque estamos viendo aquí que el mandamiento realmente tiene que ver es con una enramada. Eso es lo que significa Sukkot. Sukkot es la palabra hebrea en plural. Mire, así es como se translitera en español. Se puede hacer así o se puede hacer así. Así es que se translitera del hebreo. Sukkot o Sukkot. Cualquiera de las dos formas está correcto. Y que se puede traducir, como lo estamos viendo aquí arriba, como cabañas o tabernáculos o enramadas. Esto es en plural. En singular es
K, o puede ser así también. Cualquiera de las dos formas es correcta. Esto quiere decir cabaña, tabernáculo o enramada, en singular, obviamente. Entonces, ¿de dónde viene esto de Sukkot? Bueno, como ya había dicho anteriormente, esta palabra Sukkot en plural, cuyo singular es Sukkah, realmente lo que significa, además de las palabras que ya les he dicho como cabañas, tabernáculos y enramadas, además de eso, también hay que entenderlo desde esta forma, en su contexto de la palabra o en la etimología, como cubierta. Porque de eso se trata lo que es un azúcar. Un azúcar es para cubrir. ¿Cubrir de qué? Cubrir no solamente a una persona, pero también inclusive a los animales y a un objetos de la intemperie del tiempo, obviamente. O sea, el sol, de hecho, más que todo es por el sol, o era por el sol en esos lugares. Pero hoy en día se ha malentendido. ¿Por qué? Porque en vez de tenerlo como estamos viendo aquí, la gente, como ya he dicho, dice, bueno, vamos a celebrar el mandamiento y así como lo dice la palabra, nos vamos al bosque, como que si el mandamiento que el Eterno le da al pueblo hebreo es ir al bosque o ir a un lugar lejano de donde uno vive y ahí entonces poner lo que ellos creen que es una cabaña. Y voy a mostrar aquí algunas imágenes para que ustedes tengan por lo menos una idea de lo que es una suca. Una suca es esto que ustedes están viendo aquí. Y ahorita lo vamos a ver un poco más. Una suca está hecho de material que de hecho el Eterno le da al pueblo hebreo en su palabra. Y ahorita lo vamos a leer con más detenimiento. Pero es así como ustedes lo pueden ver. Es una especie de choza, una choza no tan grande, una enramada, una cabaña, donde puede caber 3, 4, 5 personas, inclusive 6, una familia, se puede decir. Y esto se hacía era individual por cada familia. O sea, en este caso, una azúcar por cada familia, por cada cabeza de hogar. Eso no era que se reunían 6 familias y se metían en una azúcar. No, eran un azúcar por cabeza de hogar, por cada familia. Así era que se veían o se podían ver la azúcar. Otro tipo de azúcar, se los voy a mostrar aquí para que ustedes tengan una mejor idea. Aquí está en caricatura. Es esto. Esto es un azúcar, una cabaña, una enramada, una choza. Y aquí vamos a ver otro tipo de azúcar. Y esto todavía queda más ilustrado conforme al mandamiento. ¿Ves? ¿Ven las enramadas? Así era que se hacía, o por lo menos era lo más cercano que se podía haber hecho en los tiempos de las escrituras, en los tiempos bíblicos. Aquí vemos otro buen ejemplo de una sopa. Y este es otro buen ejemplo de una sopa. Pero tristemente han cambiado el mandamiento por esto. La gente han entendido que en vez de hacer un azúcar de estos materiales que vamos a leer dentro de poco, lo han cambiado por esto. La gente ha entendido que un azúcar es esto, una carpa de lona. Ok, entonces, ¿sabes qué? Vamos a irnos al bosque, vamos a ir al páramo, vamos a ir al ladito de un río, de un lago, de una laguna, y ahí ponemos nuestra azúcar y arman esto. Las personas creen que ese es el mandamiento, que esto que vemos aquí es un azúcar. Pero resulta que esto es una carpa, lo cual no ilustra el mandamiento.
De hecho, lo contradice. Eso es lo que la gente está haciendo. Y yo no estoy hablando del lado de los judíos que practican el judaísmo no creyente en Yeshua, que de hecho el judaísmo no creyente en Yeshua como Mesías lo lleva más acorde al mandamiento. Por lo menos arman un azúcar con materiales parecidos al mandamiento. Pero tristemente, no todos, pero la mayoría de estos grupos mesiánicos y de las raíces hebreas, esto es lo que emulan. Y el que no lo hace como ellos, también tristemente los acusan diciendo que aquellos que están volviendo al camino antiguo, a las sendas antiguas, al no hacerlo como ellos, están descumpliendo el mandamiento. Y es peligroso eso, porque vuelvo a repetir, esto no es el mandamiento, y lo vamos a ver. Vamos a ir para ello, para que comprendamos con más exactitud a qué se está refiriendo cuando el Eterno le dice, y harás Sucot, ¿qué es lo que envuelve eso? ¿De qué trata eso? Vamos a ver lo que dicen las escrituras, para que por lo menos tengamos una mejor idea. Vamos a ir entonces al libro de Vayikra, al libro de la Torá, Vayikra o Levítico. Vamos a ir al capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 33. Dice de esta manera: el Eterno le habló a Moisés diciendo, dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será fiesta de cabañas, Sucot, como habíamos leído en lo que es el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 16. Dice, ¿para quién? Para el Eterno. O sea, toda convocación, toda fiesta es para el Eterno. No es para nosotros mismos. Obviamente podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, pero todas estas convocaciones, vuelvo a repetir, todas estas fiestas son para el Eterno. Y dice, por 7 días. Aunque pueda haber una conexión entre la última convocación, después de los 7 días, aquí estamos viendo que Sukkot solamente es por 7 días. El primer día, el 15, que es Santa Convocación, o sea, una convocación apartada, separada. El resto de los días, hasta el 21, a pesar de que se pueda habitar en esas cabañas, en esas Sukkot, no son días de convocación. Son días donde la familia o el cabeza de hogar podía estar por un rato en esa cabaña, en esa suca, con su familia también. Podían estar un buen rato, podían comer ahí adentro, no se quedaban a dormir. Eso es otro error que se ha cometido. La gente cree que el tiempo en que ellos estaban haciendo esta festividad, o sea, durante todos esos días, desde el primer día hasta el último día, tenían que quedarse a dormir dentro del azúcar. Eso no es así. Eso no hay ninguna evidencia que diga que la familia tenían que quedarse a dormir. Se lo digo porque tristemente yo he escuchado y también lo experimenté bastante testimonio de personas que van a acampar y se quedan durmiendo. De hecho, también he escuchado personas que han levantado suca fuera de sus casas y se han quedado dormidos cuando en los lugares donde lo han hecho son lugares fríos y en muchas ocasiones hasta se han enfermado. Eso nosotros lo vivimos, creyendo que eso es el mandamiento, cuando no lo es. Ahora vuelvo a repetir, el que quiera hacer ese tipo de práctica, e irse a acampar con ciertas familias o con otras familias a un bosque, a un páramo, a unas montañas o a un desierto o donde se le dé la gana, no es mala la idea. El que lo quiera hacer, hágalo, pero no diga que todos están obligados a hacerlo porque es el mandamiento, porque no lo es. Entonces vemos que son 7 días, el primer día solamente de convocación, los demás a pesar de que sí se tenían que mantener la azúcar o cada azúcar armada y que cada familia o por lo menos cada cabeza de hogar podía habitar en esa azúcar,
o tenía que estar habitando en esa azúcar por un tiempo, no era todo el día y tampoco se tenía que quedar dormido ahí. Volvemos a retomar. Dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sucot, cabañas, para el Eterno por 7 días. El primer día será convocación apartada, una cita apartada, separada. Entonces, es el primer día, o sea, el 15, que era el día de la convocación. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. ¿Se dan cuenta? El resto de los días inclusive eran hasta laborables. Se podía trabajar. El primer día no, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y aún el séptimo podían ser días laborables. Pero que todavía podían mantener sus sucat o cada sucat por familia levantada, construida todavía. Y que dice en el 36, por 7 días traerán ofrendas encendidas al Eterno. Ahora aquí pasa lo que es en el octavo día, que ya es algo que vamos a hablar eventualmente. Pero vemos aquí de nuevo de que el Eterno les está diciendo cómo es que se debe hacer esto. No es como yo quiera, es como el Eterno lo dice. Ahora miren lo que dice en el verso 39. Mira el día 15 del séptimo mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la festividad del Eterno por 7 días, no por 8, por 7 días. Ya sabemos, como lo voy a volver a repetir, un reposo completo en el primer día. Y que dice, y un reposo completo en el octavo día. Ya esto cuenta con la convocación de Shemini Atzeret, o sea, lo que es la asamblea del octavo día. ¿Y qué más dice? El primer día, y aquí noten o circúlenlo, porque esto le va a servir si tienen la oportunidad de conversar con algunos hermanos que piensan diferentes y que creen que el hacer o habitar en carpas de lonas es lo que el mandamiento dice. Pero obviamente hágalo de una forma humilde, hágalo con el deseo de que las personas vayan aprendiendo cada día más y vayan evitando estos errores que pueden llevar a la persona el negar la palabra del Eterno, un conflicto con el Eterno, no para demostrar que usted sabe más, sino por esa misma razón. Y que dice, el primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante del Eterno su Elohim por 7 días. Obviamente que hay muchos religiosos que han tomado esto para decir, bueno, pero aquí solamente dice que tomaran estos productos y estos productos son los que el judaísmo toma para, en este caso, hacer la festividad. Y ahorita le voy a mostrar algunos puntos que tienen que ver con esto. Pero aquí no dice que esto es para armar la azúcar o para armar la sucot, o sea, para armar las cabañas ni para armar la cabaña. Solamente dice tomen estos productos. Pero lo interesante del caso es que hay otro pasaje que nos confirma estos productos, pero la razón del por qué es que se debían tomar estos productos. Y ahorita lo vamos a comprobar. Pero más aún así, como les dije, circúlenlo o márquenlo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son estos productos? Dice árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces de arroyo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, como ya se había dicho anteriormente, el judaísmo practica eso, tanto así que ellos tienen este tipo de productos, los cuales en ese día los toman para hacer un tipo de rito.
Y estos productos son los siguientes. Mire esto. Ellos dicen de que supuestamente el mandamiento era que el Eterno les había ordenado que tenían que tener en ese momento 4 tipos de especies. Y que este tipo o estos tipos de especies, los cuales ellos están citando, son los que ellos tenían que presentar delante del Eterno y hacer un tipo de rito, como ahorita lo vamos a describir. Y este tipo de especies, según ellos, son los siguientes: el Hadas, la Arabá, el Etrog y la Lubat. Y aquí los voy a poner. Especies según el judaísmo. Primero es Lulav. Segundo, Hadas. Tercero, Arabá. Y cuarto, Etrog. Estos son las 4 especies que, según dice el judaísmo, se tiene que tener para ofrecerle al Eterno cierto ritual. Pero si ustedes notan, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, ninguna de estas 4 que el judaísmo cita realmente tienen que ver con estos productos que estamos leyendo aquí. De hecho, el único que yo podría decir que sí podría ser parte es lo que se conoce como las palmeras, o sea, lo que ellos llaman la lulav. De pronto, el mirto. Y ya les voy a mostrar cómo es que estos lucen. Por ejemplo, aquí vemos una ilustración. Aquí vemos lo que es el lulav, que es una especie de palmera, como lo vemos aquí. El hadas, que es la rama de mirto. El arabá, que es un tipo de rama con hojas bastante largas, pero semi torcidas. Y el etrog, que es un tipo de limón o de lima. Aquí podemos ver otra ilustración donde se nos presenta esto que estamos viendo aquí, que el judaísmo enseña. Aquí vemos esto. El lulav, que es una palmera, un tipo de palmera. El arabá, así es que luce. El hadash y el etrog, que es una especie de lima o limón. Así es que ellos lo preparan. Esto es el lulav, esto es el hadash, esto es el arabá y este es el etrog, o sea, el limón este que le he mencionado, una especie de lima. Así es que ellos los presentan, lo recogen y lo presentan. Ellos no dicen que estos productos sean para la construcción de la azúcar, sino más bien para ponerlos así y hacer un tipo de rito que el judaísmo hace. Aquí otra figura, el lulav, lo que es el hadash, el arabá y el etrog. Así que eso es lo que el judaísmo quiere hacer creer. Y muchos de estos grupos de las raíces hebreas o mesiánicos siguen. Pero vamos a ver realmente si estos productos que estamos leyendo aquí en el libro de Vayikra o Levítico realmente son estos que el judaísmo dice y que no son para armar lo que es la azúcar, sino que tiene otra utilidad y que esa utilidad es para presentarse al Eterno y darle un servicio ritual con estos productos. Vamos a ver para ello lo que es el libro de Nehemías. Vamos a ir al capítulo 8. Vamos a ir al verso 14. Hallaron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la fiesta o en la festividad o en el festival del séptimo mes.
y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, presten atención porque aquí es donde está lo mismo que habíamos leído en Levítico capítulo 23, que dice, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de árboles frondosos. ¿Para qué? Para unirlas así como en las figuras que nosotros vimos para hacer esto. ¿Será que estos productos que estamos leyendo aquí, que lo leímos en Vallicrao Levítico, era para esto o era para algo más? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el libro de Nehemías. ¿Qué es lo que dice Nehemías? O por lo menos el que escribió este libro que se cree según fue Nehemías. ¿Qué más dice? Dice, para hacer, Sukkot, como está escrito. Entonces, lo demás solamente es cuento. Aquí dice que estos productos se deben de buscar ¿para qué? Para hacer las Sukkot, para hacer las cabañas, como está escrito. Entonces no podemos nosotros pensar que el judaísmo en este punto tiene la razón, porque no lo tiene. No es que uno quiera ser crítico de una forma maliciosa, sino que hay que mostrar las cosas según dicen las escrituras. Porque si no, entonces estamos diciendo algo contrario a lo que realmente el Eterno enseña. El Eterno primeramente enseña que el mandamiento se da es en Jerusalén, y que no solamente en Jerusalén, pero que todo cabeza de hogar o la familia debían ir a buscar ciertos productos, no para tenerlos de esta forma, como ya habíamos mostrado, sino para que estos productos sirvieran como material o materiales para hacer o formar las cabañas, las enramadas, tal como está escrito. ¿Y qué dice el 16? Entonces el pueblo salió y las trajo. ¿Para qué? Para formar esto. ¿Cierto que no? Sino más bien, ¿para qué? Y le dice, cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esto es alrededor de Jerusalén. Eso es algo que se puede hacer. Esto se tiene que hacer en Jerusalén, en cualquier parte en Jerusalén. Si la persona tenía una casa en Jerusalén, lo podían hacer en su azotea. Si alguien tenía un tipo de patio en su casa que estaba en Jerusalén, lo podía hacer en su patio. Si alguien tenía un balcón abierto, o sea, me refiero no encerrado, en Jerusalén, en una casa con balcón en Jerusalén, bueno, en la casa con balcón se podía hacer también la azúcar o la cabaña. ¿Qué más dice el 17? Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas. Desde los días de Yehoshua o Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no habían hecho tal cosa y había una alegría muy grande. Entonces, volvemos de nuevo a decir, no es como nosotros nos supongamos o suponemos que deben ser las cosas, sino como el Eterno le dice al pueblo hebreo cómo hacer. Y esto es algo bonito porque esto nos va a recordar cómo el Eterno sacó al pueblo hebreo de Egipto, siendo esclavos ellos en Israel, en Egipto, ahora ellos iban a salir. Pero esto de las cabañas era para que ellos recordaran siempre la humildad
¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona se instala en un lugar, se hace dueño de una parcela o de un bien, ¿qué es lo que pasa? Le está empezando a ir mejor y se olvida del que le hizo el bien. Y el Eterno siempre le recuerda, no te olvides de donde yo te saqué. Y para que eso no pase, entonces recuerda eso haciendo esta labor, saliendo a buscar estos productos, estos materiales y construyendo enramadas y que habites frecuentemente durante 7 días en esas enramadas o en esas cabañas. Para que sepas que yo fui el que te bendije, el que te saqué de esa esclavitud. Y eso también lo podemos transmitir o podemos transportarlo a nuestro tiempo. De hecho, para que veamos esto, podemos primeramente empezar con lo que es el pasaje de Segunda de Corintios. Vamos a ir a lo que es la segunda carta que Pablo le escribe a los de Corintios, los creyentes en Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 5. Mire lo que dice desde el verso 1 en adelante. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, o sea, hablando de este cuerpo de carne, obviamente, recuerde que esto es Pablo, Shaul, hablándole a esos creyentes en el eterno o creyentes en el eterno a través de Yeshua, que son de origen gentil, obviamente, y que están volviendo a ser parte del pueblo del eterno. Dice, esta tienda temporal, hablando del cuerpo una vez más, se deshace. Tenemos un edificio de parte de Elohim, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No es que vamos a vivir en los cielos, sino que la casa está allá, pero va a descender. Eso lo podemos ver en el libro de Revelación o Apocalipsis. Dice, pues en esta tienda, o sea, en este cuerpo carnal, en este cuerpo de carne que se va a dañar, que se desintegra, dice, gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. ¿Por qué? Porque el Eterno va a cambiar nuestro cuerpo. O sea, el Eterno, nuestro Padre Celestial, a través de lo que hizo su Hijo, nuestro Maestro Yeshua, el Mesías de Israel y del resto del mundo, por medio de ese sacrificio nos perdonó por toda nuestra desobediencia, por todos nuestros delitos, pero también nos liberó del poder o de la esclavitud del pecado. Pero nos recibió como familia, también nos transformó. Y además de eso, también nos prometió que este cuerpo corruptible iba a ser cambiado cuando su hijo apareciera en un cuerpo incorruptible. Pero el Eterno siempre nos hace recordar mientras andemos en este cuerpo que seamos humildes. No hemos sido quitados de este cuerpo o no se nos ha quitado este cuerpo carnal para que siempre recordemos, tal y cual como los hebreos en el pasado, cuando fueron liberados de Misraim o Egipto y anduvieron 40 años en el desierto y después que entraron a la tierra prometida, también ellos tenían que estar recordándolo para que no se olvidara quién los libró. Ellos tenían que estar habitando en esas cabañas para que no se olvidara quién fue que los libró. Y nosotros todavía estamos habitando en este cuerpo para que no se nos olvide quién nos sacó de esa esclavitud. Porque luego, eventualmente, como estamos leyendo aquí, vamos a ser nosotros después transformados. Vamos a dejar esta cabaña. Vamos a dejar esta azúcar. ¿Para qué? Para tener ahora sí un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se desintegra, un cuerpo que ya más nunca se va a dejar mover por las emociones, por los sentimientos y por los deseos. Y por eso es que dice en el verso 3, y aunque habremos de ser desvestidos,
no seremos hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. ¿Qué más dice en el verso 6? Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo, o sea, en esta tienda, o sea, en esta cabaña, peregrinamos ausentes del Adón. ¿Se dan cuenta? Esto puede ser un buen paralelo para eso. Nosotros, mientras estemos aquí peregrinando, mientras estemos aquí con vida, estando en este cuerpo de carne, nos va a ayudar a entender lo que pasó en Sucot. Y que en un tiempo pronto vamos a entrar a esa tierra prometida, donde este cuerpo corruptible, este cuerpo, este azúcar, va a ser transformado. Así de que estemos confiados de eso, pero permanezcamos en esa fe, permanezcamos en esa confianza. No nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Mantengámonos siempre en el centro, mirando siempre a Yeshua, que es nuestro Redentor, porque por medio de él es que vamos a alcanzar esa final salvación que el Padre nos brinda a través de él. O sea, eso es más que todo lo que apunta realmente, en este caso, Sucot o cabañas. Cabañas apunta a eso, a que siempre recordemos ese momento en el cual los hebreos pasaron por ello, porque nosotros también estamos pasando por ese proceso. Y que si estamos en este cuerpo de carne es para ello, para no glorificarnos nosotros mismos. Porque así como este Pablo, que cada vez que quería la carne exaltarse, que dice el mismo Pablo, que el Eterno le mandaba un mensajero que lo abofeteara y que él tenía que estar pidiéndole al Padre que le quitara eso. Y el Eterno, que dice Pablo, que le respondía, bástate mi gracia. ¿Esto para qué? Para mantenerlo humilde. Porque nosotros como humanos a veces queremos, porque nos está yendo bien o porque hemos buscado la forma de salir adelante, de esforzarnos y ser personas, y creemos que entonces somos mejores que otros. A pesar de que tenemos una posición privilegiada delante del Eterno, no somos mejores que nadie. Tenemos una posición y que el Eterno es el que nos exalta en esa posición, pero nosotros no podemos exaltarnos nosotros mismos. Sí recordar, bueno, yo estoy posicionado, pero no creer que por ello, porque el Eterno me puso en esa posición, entonces yo voy a pisar a cualquier persona, porque eso no es así. Y por ello es que nosotros, a pesar de que iniciamos el proceso de salvación, o sea, en este caso, primeramente, el regreso a casa, el perdón que obtuvimos por parte del Eterno a través de Yeshua y la transformación que Él nos está dando, más aún todavía tenemos que habitar en cabañas, habitar en este cuerpo corruptible, en esta cabaña, en esta azúcar. Esto siempre nos debe recordar eso. Y por eso es que recordamos a Sucot, que no se nos pegue lo de los hebreos cuando entraron a la tierra prometida, que cuando ya entraron a su propia tierra, cuando se dieron cuenta que estaban produciendo y que le estaba yendo bien, creyeron que eso era por sus propias fuerzas y quisieron pisotear a otros. Sucot es un buen momento para recordar de que somos peregrinos, que sí, sigamos esforzándonos, sigamos saliendo adelante, sigamos obedeciendo al Eterno para que la bendición del Eterno nos alcance también. Pero porque obedezcamos y que el Eterno nos bendiga, no quiere decir de que, es que somos más que otros.
Siempre recordemos que estamos en la carne. Y Sukkot nos hace recordar eso, que todavía estamos en este tabernáculo, en esta enramada, y que no podemos creernos más que otras personas, sino al contrario, una buena oportunidad que como familia apoyándonos, llamándonos la atención, redarguyéndonos, ayudándonos en lo que más uno pueda, en nuestras fuerzas. O sea, cuando digo fuerza me refiero en lo que uno tiene a disposición, porque obviamente uno no va a dar lo que uno no tiene, eso es imposible, uno no puede ser fiador de algo que no tenemos. Pero si yo tengo y veo a mi hermano en necesidad, bueno, ayudémoslo. Si yo veo a mi hermano que se está apartando, redarguyémonos. Y si yo soy el que estoy pasando por eso, también. Y volver a recordar, siempre llevarle al Eterno la ofrenda pertinente, lo que nos corresponde ahora como creyentes, en muchas formas. Ya hemos mostrado muchas de ellos, los muchachos, los niños nos han mostrado parte de esas ofrendas. Eso es hermoso, eso es bueno. Continuamos el estudio que tiene que ver con la última convocación y fiesta, la cual tiene como nombre comúnmente en hebreo Shemini Atzeret. ¿Qué quiere decir octava convocación o octava asamblea? Y como ya habíamos dicho anteriormente, esta es básicamente la última convocación del año, cuando se cierra o se sella lo que es el ciclo de las convocaciones anuales. Y ya para este momento, lo que son las cabañas ya no tienen que estar armadas. O sea, lo que son las cabañas durante la fiesta que iniciaba el 15 del séptimo mes hasta el 21. El 21 mismo se daba cierre a lo que era cabaña o a lo que es cabaña. Por lo cual, el mismo 21 del séptimo mes, todas las Sukkot, todas las cabañas tenían que ser desarmadas antes de que ese día se acabara. Que cuando ya llegara lo que era el 22 del séptimo mes, ya las cabañas no estaban armadas y se daba inicio lo que era la convocación última, la convocación o la asamblea octava. Y obviamente la asamblea o la convocación, como vamos a leer también, se da en un ambiente en el cual aquellos que hacían parte no tenían que trabajar. Era un día de no trabajar. ¿Por qué? Porque el Eterno hacía una cita. El hebreo tiene que ir a la cita con el Eterno para escuchar la voz del Eterno. Y obviamente, además de escuchar la voz del Eterno, después de haber participado todos estos días de cabañas, de estar gozando los hebreos, de estar danzando, de estar cantando, de estar comiendo en comunidad, de escuchar la voz del Eterno, de llevar los corbanos pertinentes durante todos estos días, este último no era la excepción de continuar la fiesta, porque este era una fiesta también. Y lo importante es que el pueblo hebreo seguía con la felicidad, sabiendo de que el Eterno los va a seguir bendiciendo. Tenemos que entender de que todas estas convocaciones con sus respectivas fiestas son convocaciones agrícolas que tienen que ver con el cultivo de la tierra. Los últimos cultivos que se daban para este momento eran lo que se conocen como el fruto del olivo y el fruto de la vid, o sea, lo que es las uvas. Y cada persona también llevaban lo que era los primeros frutos de estos frutos, valga la redundancia. Y lo hacían con alegría, lo hacían con gozo. Y este era un momento en el cual el Eterno quería ya dar una despedida bien alegre. El Eterno es como poner este ejemplo. El Eterno está con el pueblo, está con su familia, gozándose con ellos, viendo cómo su familia se está alegrando, cómo está participando de este festival, pero sabiendo de que está llegando el final, el 21, él quiere darle como una convocación extra para que ya culmine esto de una forma aún más positiva, más alegre. Y esta es la razón por la cual se da Shemini Atzeret o Shemini Atzeret, o sea,
la octava convocación o la octava asamblea. La gente más se ponía eufórica de una forma positiva, donde la alegría todavía rebosaba aún más. No solamente entre ellos, pero también mostrando la alegría hacia el Eterno. Como ya se había dicho anteriormente, de mostrar alegría por lo que el Eterno había hecho por ellos. Y para que entendamos un poco más acerca de esta convocación, esta última convocación, vamos a leer lo que dice en el libro de la Torá, Vayikra o Levítico, en el capítulo 23, pero en esta ocasión vamos en el verso 36. Dice, por 7 días traerán ofrendas encendidas al Eterno. Eso es durante lo que es el inicio de cabañas, o sea, en el día 15 hasta el día 21. Pero mire lo que dice después en el mismo verso 36. En el octavo día, o sea, en el 22 del séptimo mes, en el día 22 del séptimo mes, observarán una convocación sagrada, o sea, apartada, o sea, una en hebreo, Mikra Kodesh. Y dice, traerán una ofrenda encendida al Eterno. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Entonces vemos aquí que el Eterno le da por primera vez al pueblo hebreo esta oportunidad de que se siguieran regocijando. O sea, que no empezaran solamente el 15 y siguieran 7 días trayendo las ofrendas, porque recuerde que para Cabañas, el único día de los 7 días de Cabañas que era convocación, que no era de trabajo, era el primer día de Cabañas, o sea, el 15 del séptimo mes. Pero antes de acabar Cabañas, el Eterno desea acabar con broche de oro con el pueblo, dándole un día más de convocación y de disfrute. Esto es Shemini Atzeret. Y por eso es que dice aquí, en el octavo día, o sea, en el octavo día desde que empezó Cabañas, que era el 15, cayendo exactamente el día 22 del séptimo mes. Observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida. También se tenía que llevar al Eterno un corbán, una ofrenda encendida al Eterno. Es una reunión solemne, o sea, que no se debía trabajar. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Y luego dice en el 37, estos son los tiempos señalados, o sea, las fechas señaladas o especiales del Eterno, que ustedes celebrarán como convocaciones sagradas o apartadas, trayendo ofrendas encendidas al Eterno, ofrendas quemadas, ofrendas de comidas, sacrificios y libaciones. En cada día lo que sea propio del día. O sea, todas las corbanot, todos los corbanot o todas las ofrendas que el Eterno demandaba o todas las corbanot que el Eterno decía, ellos tenían que llevar, incluyendo este último día. Y téngalo por seguro, el Eterno le daba a la persona la posibilidad de llevar lo que correspondía, lo que era propicio para ese momento. Por eso también hay que entender de que cuando uno tiene el deseo de agradar al Padre y disponerse de darle ofrenda al Padre en cualquier grado, en cualquier nivel, el Padre le va a dar a usted lo necesario para que usted lo pueda dar. Eso no quiere decir que si en el momento usted no tiene para dar, usted tiene que sacar de donde no tiene o tenga que endeudarse. Eso no quiere decir eso, sino que eventualmente si usted tiene ese deseo en su corazón, Él le va a proveer la forma y lo va a bendecir aún más para que usted entonces tome de eso que Él le bendijo para poder bendecir a otro, para que usted le lleve la ofrenda a Él y lo pueda compartir como corresponde en este momento. Y téngalo por seguro que eso va a pasar. El problema de esto es que hay muchas personas que tienen el deseo, pero que cuando el Eterno los bendice doblemente, al verse con toda esa bendición, entonces deciden en su corazón, me voy a quedar con todo.
Para seguir viendo lo que es Shemini Atzeret, también vale la pena decir que este día, aunque está ligado o aunque viene después de Sukkot, del séptimo día o un día después del séptimo día de Sukkot, y que están juntos, están pegados, y que uno puede decir, bueno, hay cierta relación por ello, no es que sea Sukkot, porque vuelvo a repetir, ya para este momento las cabañas no tienen que estar armadas. Tristemente, hay grupos religiosos que aún para este octavo día todavía mantienen las cabañas construidas, cuando el mandamiento es por 7 días. Ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, pero todavía siguen como que con esa rebeldía, por decirlo de alguna forma, o esa posición de llevar la contraria, de decidir, no, yo quiero todavía mantener las cabañas construidas en pie, cuando el mandamiento es por 7 días. La gente se pone obstinada y eso es un problema. Hay que quitar la obstinación en la vida de cada uno de nosotros, porque eso es orgullo. También podemos ver que para este tiempo, más sobre todo en lo que es la religión del judaísmo ortodoxo, como excusa porque ellos llegarían a cambiar el nombre de Shemini Atzeret por lo que hoy en día se conoce como Simchat Torah. ¿Y qué es lo que hacen? Porque ya hacía mucho ruido este cambio, que muchas personas pudieran buscar una excusa y una objeción para poder apoyar este cambio que se dio de Shemini Atzeret a Simchat Torah. Ahorita voy a explicar qué es esto de Simchat Torah, pero empiecen a decir, bueno, no es que se haya cambiado algo, sino que como la mayoría de los judíos están en el exilio, entonces se ha propuesto de que además del octavo día se ponga un día extra, o sea, para dejar lo que es Shemini Atzeret y luego que continúe con Simchat Torah. Pero a pesar de que esto suena bastante como que muy amoroso, muy supuestamente al tema, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque no solamente en el Estado de Israel, pero también en otras comunidades judías que practican el judaísmo alrededor del mundo, la verdad es que Simchat Torah realmente se practica es en Shemini Atzeret y desplaza Shemini Atzeret. Ahora, ¿qué es esto de Simchat Torah? Bueno, Simchat Torah es un tiempo en el cual el judaísmo, con todos sus practicantes, tienen una especie de fiesta, pero donde resaltan lo que es el rollo de la Torá. O sea, hay alguien que ellos escogen y en la sinagoga donde cada grupo del judaísmo se reúne, empiezan a hacer un tipo de baile, el cual tiene que ver con ir alrededor de toda la sala del lugar donde se encuentra o de la sinagoga donde se encuentra y exaltando lo que es el rollo de la Torá. Es una especie de tipo de reverencia y adoración que le dan a ese material, a lo que es ese rollo de la Torá. Y van saltando y cada persona que va llegando, la persona que tiene la Torá va tocando la Torá, la va besando, besa las manos y la toca, le hace cierta reverencia, le hacen ciertos, pues, venencia a lo que es el rollo. Y la verdad es que inclusive llega hasta el punto de verse como un acto idolátrico. Ellos obviamente tienen sus formas para decir, no, 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 esto no tiene nada que ver con idolatrar la Torá, pero es que hay que estar contentos porque somos los portadores de la Torá, etcétera. Y bueno, empiezan a dar un sinnúmero, pero en la realidad es otra cosa. Y además, como ya estaba diciendo anteriormente, eso es desplazar lo que es esta festividad, esta convocación que su nombre, como las escrituras lo dicen, es Shemini Atzeret. Pero el Eterno nunca dejó a los hebreos este tipo de práctica. No dejó lo que hoy en día el judaísmo llama como Simchat Torah. E inclusive, aun cuando ellos puedan decir, no, 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 pero no es en Shemini Atzeret, sino un día después. Aún así, el Eterno no dejó eso al pueblo hebreo.
Y ni siquiera hubo algún tipo de estipulación de cambio. Ni el Mesías, o sea, Yeshua, dejó algún tipo de idea de hacerle ver a sus discípulos que este cambio se iba a hacer. Esto es algo que eventualmente nacería mucho tiempo después, obviamente teniendo en cuenta todo lo que ellos habían tomado de Babilonia. Entonces, Simchat Torah supuestamente se hace porque celebran la conclusión del ciclo de lectura de la Torah, lo que se conoce en hebreo como las parashá o las parashot en plural. Ellos dicen de que, bueno, ya llegó la conclusión, entonces hay que hacer fiesta. Pero eso no lo dicen las escrituras. Eso es una tradición que el judaísmo ha creado. Obviamente tiene su tiempo, pero no es algo que la misma escritura lo dice, sino que es algo que ellos toman y la crean y la injertan en sus prácticas. Y tristemente hay muchas personas en lo que son las raíces hebreas y lo que es el mesianismo, lo adoptan como para ellos. Pero bueno, vamos a seguir las escrituras para ver si es que se nos informa de algo parecido. Hasta ahora no lo estamos viendo. Hasta ahora lo único que dice es que en el octavo día hay una convocación sagrada y que nadie debe de trabajar. Ahora vamos a otro pasaje de las escrituras donde podemos ver un poquito más acerca de esto y es en el libro de Nehemías, capítulo 8. Mire lo que dice el verso 18. Él leía cada día el rollo de la Torá de Ha Elohim, o sea, del Eterno, de Dios, desde el primero hasta el último día, o sea, desde el primer día de Sukkot, que es el 15, hasta el día 21, todos los días se leía el rollo de la Torá. Pero no solamente eso, sino que dice para confirmar, durante 7 días celebraron la fiesta, o sea, la festividad. Ahora miren esto, dice, y al octavo día hubo una asamblea solemne, o sea, una convocación, según lo establecido. ¿Según lo establecido en dónde? Obviamente en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, que lo acabamos de leer. Entonces, esto es solamente por el hecho de que el Eterno quiere todavía que nosotros sigamos gozándonos en ese día con Él. Porque además de que la lectura de la Torah se da, además de que cada hebreo le llevaba con alegría lo que eran las ofrendas pertinentes, también el hebreo se gozaba con sus hermanos y también con el Eterno. Danzaban, cantaban, comían, se ayudaban, se asistían. Era una ocasión muy hermosa, una ocasión en la cual las personas ni siquiera querían dejar que ese día terminara. Las personas se daban el lujo de estar danzando con su hermano, con su hermana, obviamente de una forma respetuosa, y compartiéndose los alimentos los unos con los otros. De eso se trata, de que expresemos toda la alegría por lo que el Eterno nos ha bendecido. De eso se trata. Y que uno tenga en mente que uno nunca debe de desprenderse de estar festejando con el Padre. Primeramente porque a través de Yeshua, Él nos dio la oportunidad de que nos diéramos cuenta del camino por donde andamos. Segundo, de que nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder reconocer eso, de apartarnos, de confesarlo, de que fuéramos perdonados, de apartarnos, de darnos la fuerza a través de su espíritu por Yeshua para no caer de nuevo y prometernos a nosotros la vida eterna. Eso es sobre todo por lo cual uno debe de estar contento por el Eterno. Ahora, algo bien importante que tiene que ver con lo que es este día, y es que este día también se le ha conocido como
el día de la dedicación. ¿Por qué? Porque este día obviamente la gente se dedicaba al Padre. Obvio, ya después venía lo que era el proceso normal de trabajo, de volver de nuevo a la cotidianidad, pero se dedicaba al Eterno. Era un día en el cual la gente se dedicaba al Eterno, el servirle, siempre tener en mente que Él es el Todopoderoso, el dador no solamente de la vida, pero de todos los bienes materiales que uno tiene o que uno llega a tener. Así que siempre tengan en mente que todas estas convocaciones, como dije anteriormente, es para recordar primeramente que el Eterno está ahí con nosotros al lado, viéndonos, protegiéndonos, cuidándonos, dándonos lo que nosotros necesitamos y que entendamos que estas bendiciones que el Eterno nos da, que es para nuestro bien, que es lo que realmente necesitamos de Él, es para que estemos contentos con Él. Si nosotros tenemos ropa, tenemos un techo donde estar, estemos contentos con ello, porque hay muchos que no lo tienen. Si hoy en día tenemos, en este caso, un carro, tenemos un medio de transporte, tenemos salud, estemos contentos con ello. Hay muchos que no tienen ni siquiera una bicicleta y no tienen salud. Si hoy en día tenemos arroz con lenteja en la mesa, estemos contentos con ello, porque hay muchos que no lo tienen. Hoy en día, muchas personas tienen X trabajo que a lo mejor quisieran algo mejor. Estemos agradecidos, contentos con ellos, porque hay muchos que no tienen trabajo. Así de que estemos contentos, agradecidos con nuestro Padre. Y si el Eterno le da la oportunidad a usted de bendecir, bendiga a otros, ayude a otros. Vuelvo a decir, no es que usted va a dar de lo que no tiene, sino más bien, si tiene ese deseo, pídale al Padre. Y cuando el Padre le multiplique, le duplique lo que usted usualmente obtiene, parte de eso, bendiga a alguien, dé a alguien, ayude a alguien. Obviamente, a alguien que realmente lo necesita. Y más cuando tiene que ver con el pueblo. Así de que lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes puedan opinar y así compartir otras cosas. Si tienen preguntas, háganla, den sus comentarios. Por favor, a los que vayan a escuchar o los que estén escuchando por diferido, denle like, me gusta, compartan, comenten y apoyen a lo que es este grupo. Shalom.